Señora, vamos a ver si usted se identifica con esto. Se toma la presión y le sale un poquito alta, luego se la toma en la noche y le sale baja y usted dice, qué raro, porque es que mi presión no está estable. ¿Esa fluctuación será peligrosa? ¿Qué será lo que realmente tengo? Hoy vamos a hablar justamente de ese tema con el doctor Luis Fernando Valerio Soto, que nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, encantado. Doctor, ¿por qué es frecuente que la gente tenga esa presión inestable? ¿A qué se debe esa inestabilidad? Sí, hay un grupo de pacientes que tienen esa presión inestable y engañosa. A veces la tienen la presión baja en la casa y cuando van al consultorio la tienen alta. Otras veces al contrario, generalmente ejecutivos o personas muy ocupadas que tienen la presión alta en la calle, no se dan cuenta, cuando llegan al consultorio descansan, se sientan un ratito, mientras esperan, se relajan, le tomamos la presión y la tienen normal. Lo que sucede es que después a los años les encontramos problemas por presión alta y descubrimos luego que es que tienen la presión inestable. Por periodos del día la tienen alta, otros días la tienen baja. Eso tiene que ver mucho con las relaciones, este tipo emocional, el estado de alerta, el estar angustiado o estresado y una genética que les predispone a estas condiciones. Ahora, doctor, ¿la presión normal o estable cuál sería para uno identificarlo? Sí, la presión normal se clasifica desde 140-90 la sistólica hasta de 60-90 la diastólica o presión de abajo. Ahorita lo vamos a poder revisar en algún cuadro. Pero la presión normal siempre es 120-80. Eso es lo ideal, doctor. Eso es lo ideal. Y cuando le damos tratamiento a un paciente hipertenso, buscamos llevar al paciente a esa presión, 120-80. ¿Por qué? Porque es el nivel de presión donde hay menos riesgo de enfermar el corazón, enfermar el cerebro, enfermar los ojos, los riñones, las piernas y en los varones evitar desarrollar disfunción eréctil, que también la hipertensión puede provocar. Ahora, doctor, ¿por qué varía la presión? Sí, la presión varía durante todo el día, dentro de un rango. Cuando se excede de esos rangos, el paciente ya puede ser hipertenso. ¿Cuánto del día anda con la presión alta? Ese es el problema. Podríamos aceptar hasta un 30% de picos de presión durante el día, no más de eso. La causa generalmente es porque las arterias pierden la elasticidad, se endurecen y tienden a cerrarse. Entonces, como una cañería que se reduce, la presión dentro del sistema aumenta. Doctor, una de las preocupaciones que tenemos es nuestro corazón. ¿Qué le pasa al corazón cuando la presión se sube? Y tal vez podemos aprovechar, claro. Vemos la pizarra y así usted nos explica con más profundidad. Sí. La presión, vamos a clasificar la presión. La presión, cuando la tomamos y le dan la cifra, damos una presión sistólica y una presión diastólica. La sistólica es la primera presión. Esa tiene que ver con la fuerza con que se contrae el corazón. Esa genera la primera presión. El segundo número que se les da es la presión diastólica. Es la resistencia a la cual pasa la sangre por todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, lo normal, como estábamos diciendo, Verónica, lo normal es que la presión sistólica o la primera tiene que ser menos de 120 y la diastólica menos de 80. Se modifica durante varias cifras, pero si el paciente ya anda con presiones entre 120 y 139 de sistólica o entre 80 y 89 de diastólica, ya le llamamos a este paciente prehipertenso. No es hipertenso, pero va de camino. Hay que cuidarse. Okay. Ahora, si la presión sistólica pasa de 140 o la diastólica pasa de 90, ya es hipertenso. Se es hipertenso. Ahora, en esto le damos dos clasificaciones. No es lo mismo tener un poquito la presión alta que muy alta. Entonces, entre 140 y 159 le llamamos fase 1. Este paciente es hipertenso, no es una emergencia, pero es hipertenso. Y la diastólica entre 90 y 99. Sin embargo, cuando la primera presión o sistólica pasa de más de 160 y la diastólica o segunda pasa más de 100, este paciente ya es de riesgo para sufrir eventos como los que mencionamos afectando diferentes órganos del cuerpo. Entonces, presión normal, menos de 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Ahora, doctor, si más bien tendemos a presión baja, ¿cómo se ve afectado el corazón cuando la presión es muy baja?
Ok, cuando la presión es alta, el corazón tiene que hacer más fuerza, debe de hacer más, le cuesta más poder pasar la sangre porque hay mucha resistencia. Y recordemos que el corazón es un músculo. Como si hacemos fuerza con pesas o levantamos sacos o hacemos fuerza, los músculos se van a desarrollar. Igual le sucede al corazón. El corazón, para poder vencer esa presión alta, tiene que hacer mucha fuerza y se engruesa. Al principio esto no es un problema porque eso le permite que, a pesar de la presión alta, circule la sangre por todo el cuerpo. Sin embargo, si lo dejamos durante muchos años, ese corazón se puede cansar y caemos en falla cardíaca. En el caso nos exponemos específicamente entonces, doctor? Nos exponemos primero a que el corazón se engruese, que ya es un problema. Cuando tratamos un hipertenso, evitamos que llegue a engrosarse el corazón. Pero si ya se engrosó, el siguiente riesgo es que el corazón se dilate, se agrande, que es cuando la gente dice, fui a donde el médico me hicieron una radiografía y tengo el corazón grande. Y tener el corazón grande no es bueno, porque también me han preguntado, dice, doctor, me dicen que tengo un corazón grande, eso es bien bueno, qué dicha. No, eso no es bueno. Ahora, con la presión baja, entonces lo contrario. El corazón no tiene tanta resistencia, no le afecta al corazón. La presión baja, si el paciente no siente ninguna molestia, ningún problema, más bien es bueno, no hay ningún inconveniente. ¿Protege el corazón entonces, de alguna manera, doctor? El problema cuando la presión baja mucho es que disminuye la circulación al cerebro y ahí sí pueden sentir mareos, pueden sentir debilidad, pueden sentir náuseas, hasta se pueden desmayar. Entonces, en ese caso, muchas veces con algunas medidas de estilo de vida se puede mejorar y en algunos muy pocos casos con algún tratamiento para elevar la presión, todo lo contrario, el otro extremo de la hipertensión arterial. Ahora, doctor, nos preocupa el tema de la presión inestable, porque no sabemos cómo definir a ese paciente. ¿A qué se puede exponer el paciente que tiene esa presión inestable? Sí, puede andar engañado. Puede creer que tengo la presión bien, dice, no, es que un día me la encontraron bien, otro día me la encontraron alta. No, pero yo la tengo buena. Entonces, ese paciente está engañado y puede tener hipertensión arterial y sufrir todas las complicaciones que produce la hipertensión arterial. En este caso es necesario que el paciente defina si tiene presión alta o no, porque sí, está en riesgo de sufrir las mismas complicaciones de un hipertenso sostenido. El hipertenso sostenido es el que la tiene todo el tiempo la presión elevada. Alta. Ahora, doctor, entonces, ¿cómo le ayudamos a ese paciente? Porque ese paciente dice, pero es que yo me la tomé hoy, estaba bien, mañana estaba alta, en la noche estaba baja. ¿Cómo determinamos o cómo clasificamos a ese paciente? Ok. En este caso nosotros lo que hacemos cuando el paciente, vamos a ver, si el paciente viene con la presión alta todo el tiempo, no hay ninguna duda que es hipertenso. Si va y se toma la presión y la tiene normal todo el tiempo, no hay ninguna duda que tiene la presión normal. Ahí no tenemos ningún inconveniente. El problema es ese que me estaba mencionando usted, Verónica, que sube y baja, sube y baja. Allí muchas veces tenemos que hacer un estudio ya especial para ver el problema de la hipertensión con un monitoreo de presión arterial, que son las siglas en español se le llama MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un aparato que se coloca en el brazo y el paciente lo anda durante 24 horas. Le graba todas las presiones durante la mañana, tarde y noche. Y entonces ahí vamos a calcular muy bien promedios de la presión durante el día, promedios de presión durante la noche y ver si el paciente es hipertenso o no con estos valores. Eso lo define. Doctor, ¿los medicamentos, algún tipo de medicamento podría influenciar a que la presión fluctúe? Sí, hay medicamentos que, por ejemplo, algunos antigripales o descongestionantes nasales pueden subir la presión mientras se toma o cuando ya lo dejó de tomar, el paciente puede bajarle la presión, inclusive problemas digestivos. Tenemos pacientes que han estado con diarrea y entonces el medicamento o con vómitos, el tratamiento no le hizo efecto, se le subió la presión y después se vuelve a tomar y le vuelve a bajar y están en esas fluctuaciones. Eso sería más fácil de tratar que cuando son ya propiamente el organismo el que hace esas modificaciones. Pero ¿qué es lo que hace el organismo que modifique la presión, doctor? O sea, ¿cuál es la raíz del problema? Ok, primero que hay esas variaciones de la presión son circadianas, tienen que ver con el día, con las horas del día. Uno amanece con la presión más alta en la mañana, en la madrugada, en la mañana amanece con la presión más alta y va bajando durante el día. Inclusive con el ambiente, la presión puede ser más baja en verano que en invierno. Y luego con la genética. Hay personas que ante un estímulo de estrés o un estímulo de comer un poquito más de sal o tomarse un medicamento que pueda subir la presión, se eleva más fácilmente que el resto de personas. Hay gente que come sal y no se le sube la presión. Tienen la capacidad que el riñón elimina esa sal, la orina. Otra gente no.
se come un poquito más de sal y en la tarde tienen la presión altísima. Entonces es lo que ellos dicen, qué raro, en la mañana la tenía normal y en la tarde la tengo alta, pero fue la sal, el exceso de sal, una comida con exceso de sal que consumieron. Son muchas las variables, doctor. Sí. Ahora, ¿la edad puede influir en el tipo de presión que manejo, doctor? Sí, sí. Con la edad la presión va subiendo. Y generalmente después de los 55 años, prácticamente en Costa Rica las estadísticas dicen que el 60% de los adultos mayores de 55 años son hipertensos. Y la mujer, recordemos, como hemos mencionado en otras ocasiones, las señoras cuando tienen la menopausia, tienden a subir la presión. Generalmente después de los 55 años, todas las mujeres ya suspendieron su menstruación, ya tienen la menopausia, y ahí es en el momento donde comienzan a desarrollar hipertensión arterial. Así que la mujer, cuando está en el periodo del climaterio, debe ser más cuidadosa con sus niveles de presión. Veamos eso, andemos un poquito en esos cuidados que debe tener la mujer, principalmente más en la etapa que usted mencionaba del climaterio. ¿Qué hago? ¿Qué modifico, doctor? Ok, primero hay que evitar llegar a la menopausia obesa. Las señoras obesas tienen más evitar el sobrepeso porque eso va a producir más fácilmente la hipertensión arterial. Segundo, que no fumen. El fumar también va a subirle la presión. Dijimos que una dieta baja en sal, evitar los medicamentos que no sean recomendados por el médico, hacer ejercicio regularmente y consumir frutas y legumbres frescas la mayoría de los días de la semana. Los tiempos de comida. ¿Y en el hombre, doctor? En el varón básicamente las mismas condiciones, el ejercicio tal vez un poquito más intenso, de 30 minutos la mayoría de los días de la semana, o repetimos, no fumar, y en el varón cuidarse, igual que la mujer, pero en el varón cuidarse mucho de la diabetes. Si tienen el azúcar elevada deben controlarla, si tienen colesterol elevado tienen que controlarla, y aunque los señores son grandes esposos, grandes padres, padres amorosos, esposos responsables, y a veces dicen, estoy aburrido que me diga que me controle la diabetes. No hay que aburrirse, porque la diabetes, tanto en los hombres como en las mujeres, especialmente en el varón, es de mucho riesgo para, junto con la hipertensión arterial, desarrollar problemas cardíacos. Y queremos que vivan muchos años y con muy buena calidad de vida. Doctor, ¿horario para la toma de presión? ¿Hay algún horario que me beneficie o que sea el correcto, el adecuado? Sí, debe tomarse en la mañana y en la tarde para tener una buena idea. El que toma tratamiento que ya es hipertenso, le recomendamos tomarse la presión antes de la primera pastilla de la mañana para poder ver cómo ha funcionado el tratamiento hasta el día siguiente, si lo está protegiendo efectivamente las 24 horas. Y es muy importante con el medicamento, que el paciente debe tomarlo como se dice. Hay medicamentos que solo duran 12 horas en la sangre. Si lo toman en la mañana, los protegen el día, y en la noche se les sube la presión. Por eso tienen que tomarse, cuando se le decimos 2 al día, son 2 al día. Ok, doctor, nos reiteran una pregunta, usted lo mencionó, que es que si la presión alta hace más grande el corazón. Usted lo dijo, pero también, ¿qué se expone el paciente cuando el corazón se hace más grande? Sí, al engrosarse el corazón muchas veces cuando examinamos al paciente y le dice, doctor, es que me encontraron la presión alta la semana pasada, por ejemplo, y lo examinamos y ya le encontramos el corazón grueso. Yo les digo, no, eso no tiene una semana, eso tiene 8 o 10 años de andar con la presión alta. ¿Y cómo le salían las presiones a usted? Dice, no sé, yo nunca me la tomaba. Bueno, no era que no era hipertenso, sino que no sabíamos. Entonces, el corazón se va engrosando, y ese engrosamiento puede también lesionar las arterias coronarias, obstruirlas y predisponer a un infarto en el corazón. Y luego lo peor es que al crecer, al dilatarse, las válvulas que deben cerrar herméticamente, al dilatarse el corazón, separa las válvulas y pueden aparecer soplos dentro del corazón para ese paciente. Y lo peor que podría suceder es que ya una vez que el corazón engrosado se canse, si el corazón se cansa, se estira, como un elástico que se estiró demasiado y ya no recoge, ya no. Y en ese momento ya el corazón cae en falla, y el tratamiento va a ser para controlar al paciente, evitar que muera muy temprano, pero ya no es reversible el problema cardíaco. Entonces, no debemos de esperar a llegar a un nivel extremo si podemos controlar la hipertensión arterial no más comenzando.
Doctor, tenemos la consulta de una paciente que dice, me diagnosticaron con presión alta, me medicaron, pero ahora prácticamente me desmayo porque tengo la presión muy baja. Ok, es cuestión de ajustar el tratamiento nada más. Queremos bajar la presión a lo normal, no menos de eso. Si se la baja más, el paciente se va a sentir mal. Es nada más ajustar el tratamiento. Ahora, sucede que el médico puede haberle comenzado con un tratamiento eficaz para ese momento, pero el paciente tiene la ventaja de que sí tiene la motivación y la voluntad de cambiar su estilo de vida. Entonces le dimos un tratamiento cuando el paciente pesaba 120 kilos, no hacía ejercicio y comía un montón de sal y fumaba. Después bajó de peso, tengo pacientes que bajan de 120 a 77, 78 kilos, dejan de comer la sal, viven tranquilos, evitan el exceso de café y la presión les baja solita. Con la misma dosis de medicamento les va a bajar demasiado. Entonces nada más consultar nuevamente con su médico y que le ajusten la dosis a bajar a bajar el medicamento. Doctor, ahora en personas jóvenes, ¿cuándo aparecen estas presiones altas? Porque creo que con tanto estrés... Sí, la estadística nacional dice que en Costa Rica los jóvenes entre los 18 y los 29 años, el 7% son hipertensos. No es un porcentaje tan alto como decíamos que con la edad va aumentando la presión, pero no es despreciable, es un 7%. Son jóvenes, y honestamente en mi consulta no le voy a decir que tengo el 7% de los pacientes en control, son muy pocos, porque la gente considera que el ser joven es una garantía de que no voy a padecer de nada. Claro. Entonces, sí les recomendamos que después de los 20 años, todos nosotros nos hagamos un chequeo. Tomarse la presión no es nada complicado, es nada más usar un aparatito. Y ahora hay automáticos que no necesitamos ni siquiera ir donde el médico para tomar la presión y definirla. Si está la presión alta, tratar de controlarla. Es mejor controlarla a los 20 años y no esperar las complicaciones a los 45 años como un infarto o un derrame cerebral. Prevención, doctor. Siempre lo mencionamos. Cierto. Doctor Valerio, un placer tenerlo acá en nuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Pati.